Si tú eres un joven que llegas de la escuela, comes, te subes a dormir un rato, te levantas, prendes la computadora, te pones a chatear, no sé cómo se llama el programita ese en donde crían un perro, tienen una casa, hay ladrones que te roban. Bueno, ¿qué les cuento? Los chavos saben de qué programas les estoy hablando. No estoy diciendo que no juegues, lo que te estoy diciendo es que veas si lo que haces es esto, que dejas la tarea para el final, que te sobra, eso quiere decir que te sobra tiempo. Y te digo que le futures, a ti como joven, que le futures, porque si te sobra tiempo quiere decir que no estás redimiendo el tiempo como dice la palabra de Dios. Y esto se lo digo a los papás. Si tú permites que tu hijo, después de estar en la computadora, ¿tienes tarea? No, entonces se pone a ver la televisión. Y son las 9 de la noche y ya que acaba la novela dejas que se vaya a acostar y se va a acostar y no hizo nada pensando en el futuro, de lo que un día va a ser. ¿Tú te imaginas una vida como esta que estoy describiendo de un joven que llega, come, se duerme, prende la computadora, cuando se aburre de la computadora se pone a hablar por teléfono, si es niña se pasa 3, 4 horas pintándose las uñas, cuidando su arreglo personal y no está estudiando inglés, no está leyendo un libro de historia, no está leyendo la Biblia, no se está preparando para el futuro? ¿Tú te imaginas lo que va a ser el futuro de ese niño ahorita? Y esto es para los jóvenes, pero también hay para los jóvenes adultos. Si tú eres un joven adulto de 22 años que ya terminaste tu carrera y no estás ahorrando dinero, no estás juntando puntos en Infonavit para comprarte una casa, aunque no tengas ya puesto el ojo en la chava, ¿no? O en el chavo. Pero si tú no estás ahorrando para ofrecer una casa, lo más seguro es que vas a vivir o vas a querer vivir con tu papá. Si llegas a los 25, 28, 30, 32 años y dices, pues no hay una chava, un chavo acá que me merezca, pero no tienes el respaldo de una casa, por ejemplo, no le futureaste, no le estás futureando. Y la palabra que tengo, pues, animarlos es a que le futuriemos o futuremos, no sé cómo se dice. Que no estemos, que no nos alcance el futuro. Mira, por ejemplo, nosotros en la empresa estamos ahora contratando a pura gente que es profesional, gente que estudió relaciones públicas, mercadotecnia, de ese tipo de cosas. Y son gente que aunque es preparada, a la hora que nosotros les ponemos a que nos redacten un comunicado de prensa, sin acentos, sin comas, no saben redactar y tenemos que enseñarles. Yo entiendo y yo sé que no toda la gente tiene el deseo de tener una profesión y está bien. Yo, por ejemplo, no quiero que me tomen como, ay, si usted sí hace bien las cosas. No, yo le digo a mi hija, mira hija, si tú no quieres estudiar una profesión, nada más te pido 2 cosas que hagas en esta vida. Que hables 3 idiomas y que sepas escribir en computadora. ¿Por qué? Porque si yo me muero, si su madre se muere y esta chamaca no quiso estudiar una profesión, les aseguro que en cualquier empresa encuentra puesto de secretaria dominando 3 idiomas y sabiéndole medio a la computadora, futureándole. Yo no digo que todos quieran, tengan el deseo de ser doctores en ciencias ocultas, no, pero tú como padre, si lo que describí es la vida de tu hijo, no es culpa de tu hijo, es responsabilidad tuya. Bueno, ahora sí, la palabra de Dios nos anima a que no hagamos algunas cosas. Por ejemplo, ¿a qué cosas nos anima la palabra? Joven Robinson, joven Robinson, ¿le puedes quitar esa voz de cielo que tengo, por favor? La palabra de Dios nos anima a que no hagamos algunas cosas. Por ejemplo, nos anima
a que no robemos, a que no adulteremos, a que no forniquemos, a que no mintamos, a que no engañemos. Esas son algunas de las cosas, entre muchas otras, a las que nos anima la palabra de Dios que no hagamos. Y nos anima también a muchas otras cosas a que sí las hagamos. Por principio de cuentas sería lo contrario a lo primero que dije. Pero Dios es tan sabio, Dios es tan prudente, nos conoce que somos a veces medio poco seso, que no recordamos las cosas, que sintetiza en algo tan breve y tan sencillo lo que quiere que sí hagamos. Y eso que Él quiere que sí hagamos lo sintetiza de la siguiente manera. Dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, no le causes ningún daño a otro que no quieras que te causen a ti. Voy a poner un ejemplo. Cuando éramos chicos y nos entregaban nuestras calificaciones y venía alguna calificación no aprobatoria, ¿qué es lo que hacíamos con nuestras calificaciones? Llegaban y, mamá, papá, aquí está la calificación. No, las escondíamos, ¿no? Hasta que más se pudiera. ¿Por qué? Porque sabíamos que si le entregábamos la calificación, a lo mejor un castigo, unas nalgadas, alguna consecuencia iba a tener, pero ninguno de nosotros, a la hora de recibir la calificación, se ponía la mano en el yunque y agarraba un martillo y se daba un golpe, ¿o sí? ¿Quién lo hacía? Nadie, ¿verdad? Porque no le gusta que nos hagan, no me gusta a mí hacerme daño, tampoco quiero que me hagan otros daño. Eso es como Dios sintetiza lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero hay algunas cosas que nos pasan a veces inadvertidas y que como son del uso común en el ambiente en donde nos desarrollamos, y no me refiero únicamente a la iglesia, sino a toda nuestra vida diaria, las pasamos por alto. Entonces quiero referir este ejemplo que quiero usar para predicar, referirlo a algo que está en la Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué era Corintio? Bueno, pues Corintio era o es una ciudad que se encuentra actualmente en Grecia, pero Corintio, esa ciudad de Corintio fue llegada o llegó a ella el Evangelio por causa de la persecución que había en otras iglesias. Viene Pablo huyendo, deja a Timoteo en una iglesia junto con Silas, me parece, y Pablo, después de recorrer Grecia, Atenas y otras ciudades, llega a Corinto. Y en Corinto se establece y está en Corinto durante 1 año y medio. Él fue el primero que llevó el Evangelio a la ciudad de Corinto. Entonces, los hermanos que estaban en esa iglesia, pues conocían bien a Pablo. Era bien conocido, pero después llegaron algunos otros a predicar. Uno de los que llegó a predicar ahí era uno que al principio andaba medio despistado, que no había escuchado muy bien, pero tenía una ventaja este hombre. Dice la Biblia de él que era poderoso en las Escrituras. ¿Qué entienden cuando decimos poderoso en las Escrituras? Exacto, que conocía de las Escrituras, que jugaban con él ¿cómo se llama? Maratón. No, a abrir le leían una cita y decía, es esta, porque el chavo leía mucho la Escritura, o sea, él era poderoso en las Escrituras. Y entonces ya al principio andaba medio despistado y ya después lo encarrilaron a Priscila y Aquila, y entonces llega a Corinto y empieza a predicar en Corinto. Y entonces sucede algo que sucede también en esta iglesia. Resulta que los que oyeron a Pablo decían, no, 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 no. Yo quiero que me predique siempre Pablo porque a él sí le entiendo. Y luego, cuando llegó Apolos, que así se llamaba que era poderoso en las Escrituras, decían, no, 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 Pablo da muchas vueltas y te lleva de un lado para otro. A mí me gusta Apolos. Y después había otro grupo que decía, no, 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 ni Pablo ni Apolos, yo soy de Cefas. Y otros que se creían más espirituales decían, no, 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 yo no soy ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, yo soy de Cristo. Y entonces, estos hombres elegían a uno. ¿En base a qué elegían a uno? Es la pregunta.
¿En base a qué decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo? ¿En base a qué? Dice, en base a la forma que les convenía de predicar. Sí, pero ellos escuchaban a los tres, a Apolo, a Apolos, a Pablo y a Cefas. Y ellos escuchaban la evidencia y ellos emitían un juicio. Y decían, no, este sí lo entendí, este es el preciso, yo soy de él. Ellos emitían un juicio. ¿Un qué? Un juicio. Entonces, la Biblia nos dice que no juzguemos. Y en cambio, nosotros, por eso decía que eso se da en todos los ambientes, nosotros confundimos las palabras o el significado de las palabras o lo pasamos por alto como si significaran lo mismo. La Biblia prohíbe que emitamos juicio, pero nos anima a que escudriñemos. ¿Cuál es la diferencia entre emitir un juicio y escudriñar? ¿Cuál sería la diferencia? Un sinónimo de escudriñar es examinar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a la raíz, o sea, al idioma. Vamos a ver qué significa en español examinar y qué significa en español juzgar. El diccionario dice lo siguiente, examinar. Dice es inquirir, o sea, un sinónimo de inquirir, niños. ¿Ven cómo hay que ponernos a estudiar? Preguntar, eso es inquirir, es preguntar, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo. Reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. Eso es, ¿qué? Examinar. ¿Se vale? ¿Nos anima la Biblia a que lo hagamos o a que no lo hagamos? A que lo hagamos. Ok. Ahora, ¿qué quiere decir juzgar? Juzgar quiere decir lo siguiente. Dicho de la persona que tiene autoridad para ello. ¿Autoridad para qué? Para juzgar. Es decir, bueno, ahorita lo vamos a hacer, a ver más. Dice, formar opinión sobre algo o sobre alguien, pero ¿cuál es la diferencia? Que el que juzga, juzga porque tiene autoridad. Mira la diferencia, tiene autoridad. ¿Cómo podemos poner un ejemplo que todos entendamos de lo que es examinar y juzgar? ¿Alguien de los que está aquí no ha visto el programa de La Ley y el Orden? A ver, alguien que no lo haya visto. La Ley y el Orden. 3, ok, se los platico rápido. Es un programa policíaco en donde siempre al principio del programa sucede un delito, llega la policía, encuentran a un probable sospechoso, llega el fiscal y termina en el juicio y en la resolución del juicio, si es culpable o inocente. Ajá. De eso se trata la Ley del Orden. Y eso es lo que vamos a poner aquí. ¿Qué es examinar? Bueno, pues examinar es que se comete un delito y llegan los examinadores. Es decir, llegan los policías, llegan los policías. Y entonces empiezan a hacer sus averiguaciones. Averiguaciones, nada de que me caíste gordo, tú ven para acá. No, sus averiguaciones. Empiezan a ver cómo murió, que pruebas de ADN, que pruebas de los dedos, dactiloscópicas. Y ya que tienen un posible sospechoso, lo traen, lo meten en un cuartito, no como en el de la PGR, es un cuartito en donde lo meten, tiene una cámara Gesell, se llama, es decir, tiene unos vidrios, y están los policías, los detectives, interrogando al posible sospechoso. Están examinando. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Tenías dinero? ¿No tenías dinero? ¿Alguien te vio? ¿A qué hora te fuiste? ¿En qué coche te fuiste? ¿Quién te llevó? ¿Te vio a alguien? ¿A qué hora llegaste a tu casa? Una serie de examinaciones, de preguntas. Si este chavo o al posible sospechoso
no pasa la prueba, es decir, no coincide las evidencias que da de su inocencia con algo más, ¿qué hacen los detectives? ¿Lo declaran culpable? ¿Qué hacen? Lo meten a prisión y lo primero que hacen es traer al fiscal. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Pues el fiscal dice, esta es la evidencia que tenemos de que él participó en este delito. Y esto es lo que dice la ley. No se vale robar, no se vale mentirnos, y tú tenemos evidencia de que tú hiciste esto y esto y esto. Y entonces el fiscal es el que lo lleva a un juicio. En el juicio, ¿qué elementos tenemos? Tenemos a alguien que es el que preside el juicio. ¿Cómo se llama ese que preside? Juez. Y tenemos un grupo de personas que se llama jurado. Entonces tenemos a la parte acusadora, el fiscal, que dice, tenemos la evidencia de que este hizo esto, esto y esto, y de parte del culpable tienen un abogado, y ese abogado dice, no hizo esto, no coincide, no es determinante, encontraron el arma de forma circunstancial, una serie de cosas, y todo lo está oyendo el jurado. Al final se meten a deliberar los 10 o 12, no sé cuántos jurados sean, y ellos determinan si es culpable o inocente. Si es inocente, ¿qué determina el juez? Que se puede ir. Pero si el jurado determina que es culpable, entonces el juez, ¿qué es lo que hace? Dicta sentencia. Dice, queda en prisión y dicta sentencia. Ajá. ¿En dónde está la examinación? En los detectives. ¿Quién es el que emitió el juicio? Los que están autorizados, los que dicen si es culpable o no. ¿El fiscal emitió un juicio? ¿Los policías emitieron un juicio? Entonces, ¿por qué cuando estás ahí sentadito y dices, charros, va a predicar este? Este es el que no me gusta, este es el que no le entiendo. Oye, otra vez la hermana con ese vestido, ¿qué no parece retrato? ¿Ya te fijaste que la corbata que trae el hermano no va con el traje que usa? Estás emitiendo ¿quién te autorizó? ¿Quién te declaró a ti en rey de la moda? ¿Quién te declaró a ti para saber enjuiciar si el que está hablando es o no, lo hace bien o lo hace mal? A ti nadie te declaró juez, ¿o sí? ¿Por qué estás emitiendo un juicio? ¿Cuál era el problema en Corinto? En Corinto era que decían, híjole, otra vez viene Pablo, ese chaparrito visco pelón, que se pone muy salsa por carta, pero cuando llega aquí es un chaparrillo ahí, sin nada. A mí que me echen Apolos, porque ese es poderoso en las escrituras, ese sí le entiendo. Pero, entonces, ¿qué estás emitiendo? Estás emitiendo un juicio. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice, mira, yo tengo en muy poco el que ustedes me juzguen. Porque lo que yo tengo, lo que tiene Apolos y lo que tiene Cefas, no es algo que hayamos logrado por nuestro esfuerzo y por nuestra sabiduría, sino que fue una gracia que nos dio Dios a cada uno de nosotros. Dice, y aunque ustedes tuvieran 10,000 años en Cristo, ¿qué es un año? A ver, Jimena, tú ayer me dijiste que era un año. Una persona que está encargada de cuidar a los jóvenes como un maestro, pero de ricos, ¿no? Dice, aunque ustedes tuvieran 10,000 años en Cristo, ¿saben qué? Yo soy su padre. O sea, no me importa lo que digan nada más porque yo soy su padre. Lo dice en este sentido. Lo dice, yo los engendré a ustedes en el Evangelio. Yo fui el primero que les trajo a ustedes el Evangelio y no me importa lo que ustedes me juzguen de mí. Porque ni aún yo mismo me juzgo. Yo me examino. No me juzgo. Mira, lástima que ya se fueron, pero si lo que ahorita dije de los jóvenes sirve para juzgarte a ti mismo, vas a llegar a tu casa a darte latigazos. Perdí el tiempo con mis hijos, ¿cómo es posible
que no los ponga a estudiar inglés, que los deje que estén en la computadora y te vas a empezar a golpear. Y no se trata de que te golpees, de que emitas un juicio. Se trata de que te examines y cambies la actitud que te estás teniendo para con tus hijos y para contigo mismo. ¿Me estoy dando a entender? Si tú te juzgas a ti misma o a ti mismo, vas a encontrarte culpable y no va a haber remedio para ti porque ya eres culpable, ya perdiste no sé cuántos años de tus hijos. Pero si te examinas, entonces dices, lo que estoy haciendo mal, ahora lo voy a hacer porque me estoy examinando. Por eso dice Pablo, yo tengo en muy poco el que ustedes me juzguen. ¿Tú crees que a Pablo, humanamente hablando, no le agradaba que dijeran, híjole hermano, usted sí le entiendo, pero no me pongan al Apolos ese porque me revuelve que se va que de Deuteronomio y que... ¿Tú crees que humanamente no era agradable? Humanamente. Pero en lo que él quería, el deseo de él dice, ustedes no entienden que la gracia que tiene Apolos, la gracia que tengo yo y la gracia que tiene Cefas, no es para que escojan, es para que ustedes escuchen y transformen su vida. Porque ninguno de los tres, ni ninguna otra persona en el mundo tiene eso por mérito propio, sino que es una gracia que Dios le dio a él para beneficio de ustedes. Pero cuando tú juzgas y dices, chavos, otra vez este va a predicar, te cierras. Y lo que iba a ser bendición para ti, como no es tu favorito, no lo oyes. Y lo que iba a ser una bendición para ti, te cierras. Ya no lo es, porque no están cantando lo que te gusta, no está hablando el que te gusta, no esto, y emitiste un juicio. Mira, esto no es algo nuevo, no es algo del Nuevo Testamento, esto está en todas partes en la Biblia. Te voy a leer un ejemplo de cómo se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice el libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 3, verso 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Qué es lo que debemos escudriñar? Nuestros caminos. No, si yo diezmo, escudriña tu camino. Voy a poner este ejemplo. Si se trata de escudriñar tu camino y tú crees que estás bien porque diezmas, escudriña la razón de por qué diezmas. Así que hay gente aquí que diezma para no ser pobre, para tener dinero. Y la verdadera razón por la que nosotros debemos de diezmar es por adoración a Dios. Adorar a Dios, no para que me vaya bien. Aunque claro que es una consecuencia de que te va a ir bien. No que estoy diciendo que vas a ser rico. Estoy diciendo que el dinero que tienes te va a alcanzar. Pero lo que tienes que escudriñar es la razón por la que diezmas. Nos piden que traigamos ropa, que traigamos víveres. Escudriña cómo los traes y por qué razón los traes. Vienes tocando trompeta, ay, hermanos, ayúdenme a bajar la media caja de ropa que traigo para que todo el mundo se dé cuenta de que traes ropa. O tu corazón es que si se dan cuenta bien, si no se dan cuenta también, yo traigo la ropa para ayudar al necesitado. Si te das cuenta que no creas que es solamente el hecho de cumplir, escudriñar quiere decir meter la nariz entre palabra y palabra, entre letra y letra, y eso mismo, escudriñar en tu vida, en cada acción que tú haces, debes de escudriñar por qué lo haces. Hay gente que va aquí a la escuela pues porque tiene edad para ir a la escuela. Y hacen la tarea cuando ya le están apremiando que tienes, el que no traiga la tarea, 20 puntos menos. Entonces sí se ponen a hacer la tarea. Y van a la escuela, ¿por qué? Pues porque tengo edad para ir a la escuela, porque ¿qué hago? Ni modo de trabajar. Y nosotros tenemos que escudriñar a la edad que tengamos, seamos adultos, niños, jóvenes, ancianos, lo que seamos, debemos de escudriñar nuestros caminos y cuando encontremos algún defecto, debemos de reparar el defecto.
Aquí en medio de nosotros hay gente que no se habla, que termina el culto y salen como si hubieran dejado la olla de los frijoles puesta. El caso es que puede suceder que suceda una vez, pero no creo que todos los domingos hagas exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué sales? ¿Por qué es el pretexto que usas para no saludar al otro? ¿Por qué? No, es que un día me dejó con la mano estirada. Es que se me hace que es muy pedante. Se cree mucho, es de los ricos, es de los pobres. Siempre trae el mismo vestido. Cualquier cosa agarramos para no saludar. Si nosotros nos examinásemos, debiéramos de cambiar nuestra actitud. A ver, ¿por qué no saludo? A ver, siempre me evade. Siempre que me le acerco, se agacha y se va de lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No nos examinamos. Examinarse está bien o está mal. Somos expertos en examinar al otro, pero no en examinarnos a nosotros mismos. Mira lo que dice, déjame ver. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A ver, chavos, ¿quién de los que está aquí se pone un examen de matemáticas él solito? ¿Quién? De sonso, hermano, capaz de que ese repruebo, ¿no? Y el apóstol Pablo, Dios nos dice a través del apóstol Pablo, nos dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. ¿Cómo voy a saber si por saludar a la hermana o no saludarla estoy en la fe? Mira, si no saludas a la hermana porque te cae gorda, porque te torció la boca, porque viste muy elegante, porque viste muy feo, por lo que sea, si por esa razón no la saludas, quizá no estás en la fe. Porque Dios dice que nos amemos los unos a los otros, no si visten en la moda fashion, no si visten al último grito de la moda, no si te saludan, no si no te saludan. Tienes que amar a la gente como quieres que te amen a ti. Y a ti no, te lo aseguro que a ti no te gusta ser despreciado ni menospreciado. ¿Por qué menosprecias al otro? ¿Sabes por qué? Porque no te examinas, no te pones un examen. Y no te pones el examen de por qué no saludo, por qué no doy. La manera en la que estoy dando es para gloria de Dios, para alabar a Dios, o estoy dando para que me vaya bien o para que vean que diezmo. ¿Por qué razón diezmas? ¿Por qué razón ofrendas? ¿Por qué razón oras? ¿Cómo oras? ¿En qué crees? ¿En qué piensas? ¿Qué no crees? Somos gente que no estamos acostumbradas a examinarnos. Lo que estamos acostumbrados es a ¿quién nos ha constituido en jueces? ¿Quién nos ha constituido en jueces? Las mujeres, cuando van a una fiesta, van con el marido antes y dicen, cómprame otro vestido. ¿Pero por qué si nada más te lo has puesto una vez? Es que ya me lo puse en este lugar y van a ir otra vez y van a darse cuenta de que es el mismo vestido. ¿Qué están pensando las mujeres aquí adentro? Que las mujeres, eso sí se dan cuenta, llevan un registro mental, no digo que lo escriban, llevan un registro mental y dicen, la hermana fulana, el 24 de febrero del año pasado llevó un vestido morado con medias azules, zapatos así, los aretes eran estos, por tanto en la fiesta de mayo le cambió y puso un vestido no sé qué, y ya saben cuándo van a repetir, pero los hombres no nos damos cuenta. Los hombres, por eso parecemos fotografía. Pero si tú, o sea, si tú criticas a la hermana y juzgas que parece fotografía y eso impide que tengas una relación sana con ella, estás juzgando. Y nadie te ha constituido en juez.
Nadie te ha constituido en juez. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es decir, si tú después de ese examen reconoces que Jesucristo no está en ti, entonces estás reprobado y tienes que hacer algo. Tienes que pasar el examen. Es decir, tienes que saber por qué debes amar al hermano aunque parezca fotografía. ¿Por qué debes amar al hermano aunque te tuerza la boca cada vez que te ve? Tienes que saludar al hermano, tienes que, comportarte cristianamente. Primera a los Corintios 11, del 27 al 30. En la iglesia se provee, en los cultos, pues, en el culto, cuando estamos juntos, Dios mismo provee de un momento en donde nos anima a que nos examinemos. Eso lo debes de hacer en tu casa, pero si no lo haces en tu casa, Él mismo te provee el momento oportuno en donde te da la oportunidad de que te examines, de que te consideres a ti mismo. Está aquí en 1 Corintios 11. Del 27 al 30 dice, de manera que cualquiera que come este pan que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pregunto, ¿cuál es ese momento que el Señor provee a la iglesia cuando estamos en conjunto para que nos examinemos? Cuando celebramos la cena del Señor. Dice, examínate a ti mismo. Dice, por tanto, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué está diciendo? Cuando tengas el pan y tengas la copa en tu mano, examínate. Examínate. Y no importa cuál sea el resultado de ese examen que te practiques a ti mismo, de todos modos, come del pan y bebe de la copa. Examínate. Y sea cual sea el resultado, tú come. Verso 29. Porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Entendiste por qué? No importa cuál sea el resultado de tu examen, debes de comer. Es decir, yo tengo el pan y tengo la copa. Me examino y digo, no, la hermana me cae regorda y no. Me dice, o sea, salí como reprobado. Entonces no debo de comer el pan y no debo de beber la copa. Nos dice el pan y el vino. ¿Por qué? Porque el que come y bebe el pan y el vino indignamente, es decir, teniendo una rencilla con el hermano, juicio come y bebe para mí. Es decir, si yo tengo una rencilla con él y no la arreglo, yo de todos modos estoy siendo bendecido porque estoy recibiendo corrección. ¿Qué tipo de corrección recibo? Pues viene adelante. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos. ¿Quiénes son los que ya duermen? ¿Los que qué? Sí. ¿Por qué se murieron? ¿Por qué se murieron? Pues no que era para bendición. Pues por eso. Dice, por lo cual, fíjate cómo va aumentando el grado de bendición. Hay algunos que están, la primera palabra que dice, debilitados, ¿no dice? O enfermos. Enfermos, lo siguiente es, y otros es que, y dime, ¿cómo llegamos a la muerte? Empezaron enfermos, pero no quisieron arreglar el asunto con el hermano. Entonces, y no quisieron arreglar el asunto con el hermano. Entonces, véngase para acá, mijo. Ven para acá. ¿Por qué? Porque prefiero que te mueras antes de que te pierdas. Prefiero que te mueras antes de que te pierdas. Pero ¿es voluntad de Dios que te vayas sin haber arreglado el asunto? No, tienes que arreglar el asunto.
pero tienes que discernir cada vez que tú comes el cuerpo, el pan y el vino, que estás comiendo o estás haciendo un recuerdo del sacrificio del Señor en la cruz. ¿Y cómo es posible que diciendo, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz, pagaste mis rebeliones, mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre ti y ya no tengo enfermedades, pero quítame al hermano, pero quítamelo? Dice, espérate, te voy a bendecir. Enférmate, voy a permitir que te enfermes. Y vuelves a celebrar la cena. Señor, acuérdate de quitarme al hermano. No me entendiste, ahí te va. Debilitado. Señor, te doy la última oportunidad. No, te la doy yo a ti. Véngase para acá, mijo. Somos muy, parece que son palabras que quieren decir lo mismo. Pero nadie, oye lo que te digo, nadie puede emitir un juicio si no tiene la autoridad dada de parte de otro para hacerlo. Va a llegar el día en el que todos los que estamos aquí, cristianos, vamos a juzgar, pero nos va a ser dada autoridad. Dice Pablo, ¿o no saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Creo que muchos no lo saben, pero vamos a juzgar a los ángeles. Y esa autoridad que nos va a ser dada no va a ser una autoridad voluble, sino que nos va a ser dada autoridad de parte de Dios para juzgar a los ángeles. ¿Cómo va a ser la onda? No sé. Pero va a llegar el día en el que vamos a juzgar. Pero ahorita no nos ha sido dada autoridad para juzgar. Dice también la palabra de Dios que somos duros de corazón. Y entonces, ahora resulta que no quiero que ahora por oír una palabra de juzgar, digamos, ey, no, eso no. No, espérate, tienes que entender qué juicio sí y qué juicio no. Por ejemplo, si lees detenidamente primero a los Corintios, más adelante te vas a dar cuenta que en Corinto había un pecado que los afectaba a todos. ¿Cuál era el pecado? Pues que un chavo estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¿Y qué? Pues ¿cómo que qué? Su madrastra, o sea, estaba casado el papá con su madrastra. ¿Tú crees que estaba bien? ¿Y tú crees que los pastores le decían algo al chavo este? No, o sea, pues el papá que no le dice nada. Y Pablo dice, ¿cómo es posible? Cuando les escribe, les dice, ¿cómo es posible que ustedes permitan eso? Algo que es evidente, que el chamaco llega con la madrastra de la mano y el papá está a un lado y ustedes son incapaces de decirle a Ana. ¿Y qué le dicen? Pues no, que no se vale juzgar. ¿Ustedes creen que dijeron eso? ¿Qué argumento daríamos? Es que nosotros no juzgamos, Pablo. Nosotros ya entendimos que nada más tenemos que examinarnos. ¿Sabes qué contesta Pablo? Les dice, más o menos, les dice, pues yo les digo que presenten, aunque yo estoy ausente del cuerpo, pero presente en el espíritu, yo he juzgado al tal hombre. Y lo que digo es que entreguen a ese hombre a Satanás para que aprenda a no pecar. Punto. Charros. ¿Se puede o no se puede juzgar? Claro que hay gente que tiene la ¿qué? Autoridad. Si lees la segunda carta de Pablo a los Corintios, les dice, a ver, yo les dije que no se juntaran con ningún hermano, que con ninguno que diciéndose hermano fuera fornicario, pero con los de afuera sí se pueden juntar, no para irse de parranda, se pueden juntar para predicarles, pero se les pasó ahora la mano con este. Se les pasó la mano. ¿Por qué se les pasó la mano? Porque Pablo dijo, apártense de él y entreguen a este hombre a Satanás para que lo consuma Satanás el cuerpo, lo mate, pero su alma sea salva para el juicio. Dios lo va a juzgar, pero que no se pierda. Pero estos, como eran tan obedientes, ahora dejaron de hablarle. Hicieron bien. Pero cuando este hombre dejó a su madrastra, le pidió perdón a su papá, se arrepintió, de todos modos siguieron emitiendo un juicio y dijeron, no, capaz de que está diciendo mentiras. No le hablen nada, síganle haciendo la ley del hielo. Y entonces Pablo en la segunda carta les escribe, les dice,
Si ya se arrepintió, ya, recíbanlo, háblenlo, procúrenlo, abrácenlo, ámenlo, créanle, confórtenlo, acérquense a él. Va a ser consumido de demasiada tristeza. Estaban otra vez emitiendo un juicio. Debemos aprender a examinar y que nosotros no tenemos la autoridad para juzgar. La autoridad nos va a ser dada para juzgar, y no lo digo absolutamente de todos, porque ¿quién sí puede juzgar? De nosotros, ¿quiénes sí pueden juzgar? Pregunto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, si uno peca contra ti, ve, habla con el hermano y arregla la situación. Que no quiere, tráete 2 testigos y hablen con el hermano. Que no quiere, díselo a toda la congregación y ténganlo por impío. Háganle la ley del hielo. ¿Quiénes determinan si sí o si no? Hermanos, los pastores, ¿no? ¿Quién es el que emitió el juicio? Ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, el tal yo he juzgado al hermano y digo que no le hablen, que le hagan la ley del hielo y que lo entreguen a Satanás para que aprenda a no pecar. ¿Quién sí tenía la autoridad? O está hablando Pablo de justicia y a la mera hora revolvió las cosas y dice, bueno, pues ni modo, yo sí lo juzgo. No, pues claro que lo juzga porque Dios le dio la autoridad, pero no porque me cayó gordo el hermano, no, por lo que estaba contaminando en la iglesia. Les dice Pablo, a ver, yo no los entiendo. Imaginen lo que sucedía. Vamos a suponer que el hermano le presta al hermano 5,000 pesos y le dice, te lo voy a pagar en X tiempo, y que el hermano no le paga al hermano. ¿Qué sería lo justo que sucediera entre hermanos? ¿Sabes qué es lo que hacían los corintios? No le pago, entonces él iba a la PGR y lo demandaba para que hombres impíos decidieran entre ellos dos, y Pablo les dice, ¿qué no hay en medio de ustedes? Gente sabia, prudente, que pueda juzgar. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién sería la gente sabia y prudente para juzgar quién tiene la razón? ¿Quién? Por eso no hagas cruz cuando oigas la palabra juzgar. Fíjate si el que está juzgando tiene la autoridad para hacerlo. Porque no es un no absoluto a la palabra juzgar, es quien tiene la autoridad. En Mateo capítulo 7, a veces somos bien duros en nuestros juicios. No viene alguien y, ¿por qué no viniste? No, es que eres un chocolate. Y dices, oye, ¿tú qué sabes de caricias si no te has subido al metro? O sea, ¿en base a qué juzgas? Estás emitiendo un juicio, estás declarando que es un chocolate. Para los que no saben, un chocolate viene de una alegoría, pues. ¿Han visto esos conejitos que son de chocolate pero están forrados de papel dorado, que parecen oro, ¿no? Parecen oro, pero si ustedes ponen ese oro en el sol, ¿qué le pasa al chocolate, al conejito? Se derrite. Esos son los hermanos chocolate, que parece que deslumbran en el sol porque parecen de oro, pero a la hora que los metes en el problema, se derriten. Entonces estás emitiendo un juicio. No dejas que te diga por qué no vino. Tú ya juzgaste que es un chocolate. Si eso con los hermanos, olvídate con los de afuera, ¿no? Eso es lo que dice Jesús. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, no critiques al vecino, no juzgues al vecino, no juzgues al marchante, no juzgues a nadie juzgues para que tú no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Es decir, si tú, porque ves que un hermano no viene, determinas que es chocolate, ¿en base a qué determinaste que es juzgaste que es chocolate? ¿En base a qué? A que no vino, pero no sabes qué razones la orillaron a la persona a no venir.
Esa es la medida con la que tú mides. El que no viene es un chocolate. ¿Tú crees que eres un buen juez? Por eso te dice, con la medida con la que tú mides vas a ser. Entonces el día que tú no vengas porque tu abuelita se rompió una pata, eres porque no veniste. La misma medida que usaste para medir, vas a ser medido. Eso es lo que nos dice el Señor, que hagamos o que no hagamos. Que no hagamos, no juzgues, no juzgues. ¿Quién te nombró juez? Verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es decir, la paja que está en el ojo del hermano es que no vino a 3 cultos. Esa es la paja. Porque cuando ofrenda pensando en agradar a Dios. Señor, te ofrezco este dinero para el beneficio de los pobres, pero antes que nada te alabo y te bendigo. Cada vez que diezma, dice, lo hago en adoración a ti. Cada vez que saludan a un hermano, me da mucho gusto verte porque eres un hermano, me gusta animarte, me gusta verte. Es decir, todo lo hace bien. ¿Cuál fue su paja? Que no vino 3 días. Pero yo que soy un experto examinador hacia el hermano y que tengo una bigota, porque yo cuando ofrendo digo, y toquen trompeta, voy a dar un billete de 50 pesos, fotos por favor, aquí están los 50 pesos, vean cómo, pásenme un sobre para diezmar, Sarvia, no hay allá sobres para diezmar, tú, hermana, prima, pásame un sobre porque voy a diezmar. ¿Tendrán una pluma? Es que no sé si me aguante porque como voy a diezmar con muchos ceros, 3 ceros, estoy tocando trompeta. Eso, pero no lo veo porque yo soy un experto para examinar a los demás, pero no para examinarme. Dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, dice. ¿Cómo dice? Hipócrita. O sea, eres un falso. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo voy a sacar? ¿Por qué dice que saque primero? ¿Que no hay alguien que tiene que venir a decírmelo a mí? En base a lo que dijimos, sí o no. No, debo de examinarme. Saca tú primero la viga que tienes en tu ojo para que después puedas ver bien y sacar la paja. Oye, ¿por qué no viniste? No, es que me dio flojera. 3 días te dio flojera así. Ah, no, hermano, pues te animo, mira, el diablo, nuestro enemigo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y nos pone flojera, pero es más, yo me comprometo a hablarte para que si crees que vas a tener flojera y no quieres venir, yo paso por ti y te animo. Qué diferente. No estás juzgando, estás animando. A eso también nos anima el apóstol Pablo. Pero no, ay, qué chocolate, ¿por qué no veniste? Verso 6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿A qué se refiere con esto? Somos muy buenos para hablar con el vecino y no, deberías de perdonar, no deberías de tener brujería, deberías de hacer esto. Nosotros somos expertos en lo que deben de hacer. Pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que nosotros venimos quizá de lugares semejantes o peores a esos y estamos emitiendo un juicio, pecador, ya no te voy a hablar, ya no voy a... ¿Eres testigo de Jehová? Híjole, tú eres de los que no se transfunden sangre. No, 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 yo ya no me acerco contigo. No, 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 no. Espérate, espérate. Debes de evitar emitir juicios sobre de ellos. Porque el emitir un juicio sobre de ellos es como echarle unas perlas a un puerco. ¿Tú crees que un puerco va a apreciar la joya que le estás poniendo? Pero ¿qué tal si molestas al puerco? El puerco, por mucha joya que le hayas puesto, se va a voltear y te va a morder. Deja de estarme fastidiando, porque tú qué me hablas a mí. Tú no eres de los que barren tu casa, siempre la tienes hecha un chiquero y a mí me estás regañando por esto y por lo otro. No sé qué circunstancias se puedan dar, pero no puedes ir a juzgar a una persona
dice, no le eches las perlas, las joyas a los cerdos. Es decir, no juzgues a la gente porque nadie te ha dado la autoridad, porque además si tú los juzgas un día les vas a hartar y se van a voltear y te van a dar una mordida. Examínate mejor a ti mismo. Examínate la razón por la que haces las cosas. ¿Por qué razón las haces? ¿Cómo te llevas con tu esposo? ¿Cómo te llevas con tu esposa? ¿Estás haciendo lo correcto con tus hijos? Si no estás haciendo lo correcto con tus hijos, no te juzgues. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar. No, pues es que mi bebé ya tiene 42 años, hermano. No, pues no, ya deje de lavarle la ropa, hermana, ya. No, dije que lo saquen de su casa. ¿Verdad que no dije eso? ¿Alguien entendió que dije que lo sacara de su casa? No, dije que deje que lave su ropa, que deje que tienda su camita. Déjelo. Chiquito de 42 años, hermana, por favor. ¿No? Y también a los de aquí enfrente, ¿eh? Ahora sí, está bien zafado, mamá. No. Señor, tenemos que aprender muchas cosas. Cosas grandes y maravillosas que has puesto en tu palabra, Dios, para que al escudriñarlas nuestra alma las entienda y las pongamos por obra. Te pedimos, Dios, que estas palabras que hemos escuchado hoy las examinemos, Dios. Primeramente las examinemos y nos quedemos con lo bueno y desechemos lo malo. Que no juzguemos, Señor, al que habló, sino lo que se dijo. Y que seamos hombres y mujeres hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.